No es extraño que las finales de conferencia en la AFC y la NFC, esos juegos donde se decide el pase al Super Bowl, estén llenos de dramatismo, emoción y fútbol americano del más alto nivel. Aquí reunimos 10 de esos encuentros que han llegado a rivalizar o incluso a opacar al gran juego del Super Domingo. Número 10. NFC 2009. Saints vs Vikings. Un juego que años después sería el centro de una fuerte controversia debido al escándalo del Bounty Gate, donde el coordinador ofensivo de New Orleans, Greg Williams, premiaba con dinero a los jugadores que lesionaran a sus rivales, y que supuestamente el objetivo aquella tarde era Brett Favre, quarterback de los Vikings. Ningún equipo lograba despegarse de su rival, con Drew Brees lanzando para 3 pases de anotación por un lado y Adrian Peterson machacando a la defensiva de New Orleans con 3 acarreos de touchdown en el otro. Ambos equipos sacaron lo mejor de sí, con Brett Favre jugando su último partido de playoffs. Claro, tratándose de Favre, sabíamos que tarde o temprano veríamos una muestra de sus peores vicios como jugador en el momento más importante. A finales del cuarto periodo, ya en campo rival, Favre roló a la derecha y realizó algo que solía hacer con frecuencia, forzar un pase al centro, cruzando su cuerpo. El envío terminó interceptado por Tracy Porter, eliminando cualquier amenaza vikinga de terminar el partido en tiempo regular. Ya en overtime, tras varios despejes sucesivos, Drew Brees completó una serie de pases meticulosos que puso a los Saints en posición de gol de campo. Garrett Hartley no falló y la Who Dat Nation avanzó al Super Bowl. Número 9. AFC 1995. Colts vs Steelers. El drama hecho partido. En 1995, los renacidos Pittsburgh Steelers terminaron con marca de 11-5 en temporada regular y estaban encaminándose al Super Bowl 30, donde cabía la posibilidad de jugar frente a sus archienemigos, los Dallas Cowboys. Un hecho que tanto los Steelers como sus aficionados veían como una cabalística repetición de la rivalidad de los 70, un augurio para alzar lo que en ese entonces sería su 5º trofeo Lombardi. Enfrente tenían a los improbables Indianapolis Colts del certero quarterback Jim Harbaugh, quienes habían terminado con marca de 9-7 en temporada regular, y todo indicaba que llegaron más por suerte que por merecimiento. Pero las cosas no iban a ser sencillas para los dirigidos por Bill Cowher. Fue un juego rocoso, con hasta 7 cambios en el liderazgo, que se definió de forma por demás tensa en la última jugada del partido. Los Steelers habían logrado anotar el touchdown de la ventaja que los ponía 20-16. De ahí, Harbaugh dirigió un drive acelerado y con el reloj de juego en ceros, alcanzó a tirar un desesperado Hail Mary a la end zone rival. Aaron Bailey estuvo a punto de atraparlo, pero en un segundo intento de acomodar la pelota, esta tocó el suelo. Fue un final agónico que necesitó de casi 5 minutos de revisión para determinar el resultado de la jugada. Pase incompleto. Los Steelers avanzaron al Super Bowl, mientras que los Colts se sumieron en temporadas negras hasta la llegada de Peyton Manning. Número 8. AFC 1986. Browns vs Broncos. The Drive. El mito de John Elway comenzó en el juego de campeonato de 1987 entre Cleveland y Denver. Hasta ese momento, el quarterback egresado de Stanford había mostrado chispazos intermitentes de su gran talento, pero no lograba consolidarse del todo como ese gran líder que los Broncos necesitaban. Pero aquella tarde en Cleveland, la leyenda comenzó a escribirse. Los Browns ganaban 20-13. Habían dejado encajonados a los Broncos en su propia yarda 2 y quedaban 5 minutos y 32 segundos para que el partido terminara. Elway tomó el balón y comenzó a hilvanar un drive metódico, preciso y determinado. 15 jugadas y 98 yardas después, el esfuerzo culminó en un pase icónico a Mark Jackson deslizándose en la end zone, convirtiendo en terceras oportunidades, saliendo por piernas ante el asedio de los defensores, arriesgando el físico y sin que nadie en Cleveland pudiera detenerle, el número 7 de Denver logró empatar el score para jugar el tiempo extra. Un segundo drive de Elway guió con precisión a su equipo en la zona roja rival, donde se anotó el field goal definitivo que mandó a los Broncos al Super Bowl 21. Número 7. AFC 1987. Broncos vs Browns. ¿Quién dijo que las segundas partes nunca fueron buenas? Un año después del final de conferencia de 1986, los Browns buscaban venganza contra los Broncos y el milagro de The Drive. En esta ocasión, Denver ganaba por 28-10 en el tercer periodo, pero los Browns regresaron con todo lo que pudieron y lograron empatar el marcador 31-31. Elway respondió con otra serie ofensiva brillante para retomar la ventaja 38-31, pero el quarterback de Cleveland, Bernie Kosar, estaba lejos de darse por vencido. Se cruzó el campo en un parpadeo y de pronto se puso en la yarda 2 del rival. El head coach de los Browns, Marty Schottenheimer, mandó una jugada muy segura, un acarreo con Ernest Byner, el sólido y seguro running back que era un auténtico cerrojo en los últimos cuartos. Kosar le entregó el balón, Byner corrió hacia la end zone y de pronto, la tragedia. El cornerback Jeremiah Castile se libró de un bloqueo y golpeó limpiamente a Byner, quien soltó el balón a una yarda de cruzar la línea de gol. Estamos hablando de una era antes de las docenas de cámaras enfocadas en el terreno de juego. Balón para Denver.
Aún así, los Browns consiguieron un safety, pero simple y sencillamente no quedó tiempo para el regreso. El juego terminó 38-33 y los Broncos avanzaron al Super Bowl 22. Lo más triste del caso, los Browns no han vuelto al juego de campeonato desde esa ocasión. Número 6. NFC 2014. Seahawks vs Packers. A falta de 2 minutos con 9 segundos, este juego estaba 19-14 a favor de los Packers, lo que indicaba que Aaron Rodgers pasaría por fin a jugar su segundo Super Bowl. Pero en ese momento se conjugó una serie de malas decisiones de parte del coach Mike McCarthy con la suerte desmedida de los Seattle Seahawks, que hizo que el juego diera un giro de 180 grados. Primero, un onside kick que todo el mundo sabía que se iba a ejecutar, mismo que rebotó en el casco de un jugador de Green Bay que recuperó Chris Matthews de Seattle. Segundos después, Marshawn Lynch encontró un hueco del tamaño del estadio para avanzar hasta la zona de anotación. Siguió una improbable conversión de 2 puntos, que fue más una pedrada a tierra de nadie, pero que llegó milagrosamente a manos de Luke Wilson. Rodgers no se iba a dar por vencido y preparó el camino para que Mason Crosby pusiera el empate a 22-22. Pero en overtime, Russell Wilson conectó con Jermaine Kearse para el touchdown definitivo que pondría el juego 28-22. La época de Rodgers en los Packers fue acompañada de muchas decepciones en playoffs, pero definitivamente este juego fue una espina que nunca dejó de doler. Número 5. NFC 1998. Falcons vs Vikings. No importa a qué equipo le vayas, el final del campeonato de conferencia entre los Vikings y los Falcons de 1998 le rompió el corazón a cualquier aficionado. Los Vikings venían de completar una campaña increíble, con Randy Moss, Chris Carter, Randall Cunningham y John Randall comiéndose la liga. Y enfrente tenían a los Atlanta Falcons, quienes habían completado la que en ese entonces era la mejor campaña en la historia de la franquicia, con 14 ganados y 2 perdidos. Los Dirty Birds, liderados por el corredor Jamal Anderson y una dupla de grandes receptores en Tony Martin y Terrence Mathis, poseían una curiosa combinación de talento y actitud. Pero eso no contaba mucho, y todos pronosticaban una victoria sencilla para la escuadra púrpura. El juego fue de alto nivel. Los Falcons abrieron fuego 7-0, pero los Vikings respondieron con su artillería pesada y pusieron el score 20-7. Atlanta fue paciente y se puso abajo por un touchdown a pocos minutos del final. Después vino un momento clave. Con el reloj agonizando, los Vikings avanzaron hasta la yarda 24 rival, donde su head coach Dennis Green optó por no arriesgar y envió a su estelar kicker Gary Anderson a poner la ventaja a 2 anotaciones. Anderson venía a hacer lo que muchos consideraban la mejor temporada en la historia de un pateador de goles de campo, pues no había fallado un solo intento hasta ese momento. El balón erró los postes que se encontraban a tan solo 38 yardas, y los Falcons agradecieron el regalito empatando durante el minuto restante. Tiempo extra. Los equipos intercambiaron despejes hasta que el quarterback de Atlanta, Chris Chandler, puso un pase a O.J. Santiago que rompió la defensa vikinga y colocó a Falcons en la zona rival. Poco después, el legendario kicker Morten Andersen conectó el field goal de 38 yardas. Sí, la misma distancia que falló su rival, para dejar tendido sobre el campo a uno de los equipos más poderosos en la historia de la liga. Número 4. AFC 2006. Colts vs Patriots. Hasta mediados de los 2000, Peyton Manning no podía salir de la sombra de los Patriots. 6 partidos perdidos de forma consecutiva, 2 de ellos en playoffs, y las 2 de forma aplastante ante la escuadra bostoniana. En el 2006 se enfrentaron en el juego de conferencia por un pase al Super Bowl 41. Una ventaja Patriots de 21-3 sugería que ese encuentro sería más de lo mismo, pero en la segunda mitad, contra lo que todos vaticinaban, Peyton Manning despertó. A mediados del tercer cuarto estaban empatados a 21, y después presenciamos una auténtica pelea de pesos completos. Los Patriots anotaron para ver segundos después cómo los Colts los alcanzaban, hasta que a falta de poco menos de 4 minutos, con New England 3 puntos arriba, Manning lideró un drive magnífico que terminó en touchdown, y al fin dio la ventaja a Indianapolis 38-34. Tom Brady respondió con una ofensiva precisa, conectando con sus receptores y devorando yardaje a medida que el coach Tony Dungy sudaba frío. Pero todo terminó cuando TB12 cometió un error irreversible en un envío que fue interceptado por Marlon Jackson. La hegemonía de Pat sobre Colts había llegado a su fin. Lo más gracioso es que para ese entonces, Brady no sospechaba que sus derrotas más dolorosas a manos de un miembro de la familia Manning todavía estaban por ocurrir. Número 3. NFC 1990. Giants vs 49ers. El partido final de Joe Montana como titular de San Francisco fue también, en palabras del mismísimo Joe Cool, el momento más amargo de su carrera. A mediados del cuarto cuarto, los Niners iban arriba en el marcador 13-9, en una tarde complicadísima que poco a poco comenzaba a resolverse con una combinación de la magia del número 16 y la genialidad detrás de la West Coast Offense. La férrea defensa neoyorquina liderada por Lawrence Taylor había frustrado a las 2 armas ofensivas más potentes de San Francisco, Jerry Rice y Roger Craig.
En los albores del último cuarto y con apenas un punto de ventaja, los 49ers avanzaban con el balón buscando una segunda anotación para sellar el partido. Montana retrocedió para buscar el pase, pero vio al devastador 56 de Giants corriendo hacia él, así que buscó salir por la derecha de la bolsa de protección. Leonard Marshall, quien había caído al suelo en busca de la captura, se recuperó de inmediato y corrió hacia el quarterback Niner, quien ni siquiera estaba al tanto de su presencia. El golpe en medio de la espalda de Montana fue sencillamente devastador, haciéndole perder el balón y dejándolo inactivo no solamente de este juego, sino por los próximos 2 años. Pese al relevo de Steve Young, los Niners no volvieron a anotar otro punto, y tras un doloroso fumble de Roger Craig, terminaron perdiendo 15-13 en un duelo cerradísimo, donde el kicker Matt Barr anotó todos los puntos para los de Nueva York. La época dorada de los San Francisco 49ers llegó a su fin. No habría tricampeón. Mientras que los Giants avanzaron al Super Bowl 25 contra los Buffalo Bills para participar en otro juego legendario. Número 2. AFC 2018. Chiefs vs Patriots. Mahomes contra Brady. Andy Reid contra Bill Belichick. El equipo de moda del 2019 frente a los inmortales New England Patriots, la dinastía del siglo. Era un partido que desde la previa dejaba entrever un gran duelo, y no decepcionó. Durante la primera mitad del planteamiento de Bill Belichick, logró dejar en 0 puntos a la potente ofensiva de los Chiefs, pero a partir del tercer periodo cambió por completo. 31 puntos anotados por la escuadra de Kansas City en la segunda mitad, con 24 en el cuarto periodo. Los Patriots no se quedaron atrás y pasaron de un juego conservador a un ataque abierto, gracias a las 2 llamadas muy rigurosas pero bien marcadas de parte de los referees en favor de New England. Los Patriots lograron ponerse arriba en el marcador a falta de 39 segundos, pero Mahomes cruzó el campo casi a placer y empató en los últimos momentos del cuarto periodo. En overtime, Tom Brady impartió su masterclass final como jugador de los Pats, convirtiendo en 3rd y 10 en 3 ocasiones, conformando un drive preciso y milimétrico de 75 yardas y que culminó con un touchdown terrestre de Rex Burkhead. New England avanzó al Super Bowl para jugar un encuentro que fue todo lo contrario a este. Haz clic en este video donde te explicamos por qué. Número 1. NFC 1981. Cowboys vs Niners. The Catch. No hay nada más que decir. Las razones de la importancia de este periodo las dejamos en el video de los 5 momentos de la rivalidad entre Cowboys y Dallas. Aquí lo puedes ver. Pero fuera de la gran jugada final, fue un duelo increíble. Hubo 6 cambios en la ventaja para cada equipo. Montana fue interceptado en 3 ocasiones y capturado en otras 3, pero aún así lanzó 3 pases de anotación, incluyendo la mítica jugada final. Tony Dorsett, Dwight Clark, Randy White, Harvey Martin son algunos de los legendarios nombres implicados en este partido. Este juego además fue un auténtico cambio de estafeta entre el estilo rudo y conservador del fútbol americano de la década de los 70 y el versátil dinamismo que prevaleció durante los años 80, donde la posición de quarterback fue redefinida y la creatividad en los playbooks de muchos equipos floreció para brindarnos una nueva NFL. Y claro, no podemos olvidar esa atrapada que nos dejó una de las fotos insignia del deporte para la posteridad. ¿Olvidamos algún juego de campeonato espectacular? Anótalo en los comentarios. Dale like al video, suscríbete al canal, activa notificaciones y haz clic en el resto del contenido estelar de Primero y 10.